Quisiera saber si me están escuchando, por favor. Sí, ingeniero, se escucha. Gracias. Buenas tardes. Ahora quisiera que me digan en qué quedamos el otro día. Estábamos hablando del sistema F, sistema abierto F. Sí, ingeniero. Vimos las ecuaciones, ¿no? Para el tipo de sistema. La ecuación de continuidad y la primera ley. Las voy a volver a escribir. Tengo que esperar a que termine la gente de llegar, porque van cayendo como en cuentagotas. Les recuerdo que el día jueves de la próxima semana tenemos examen y deben ser puntuales. Si llega tarde no va a poder entrar al examen y lo va a perder. Sigue llegando la gente, no tienen puntualidad. Debe ser por la red, ingeniero, esta tarde se cortó. ¿Sí? Entonces, en otro sistema abierto, estado estable y flujo estable, responde a estas dos ecuaciones. Encima representa o significa flujo másico. Es decir, si lo que entra es igual a lo que sale, la masa que está contenida en el sistema permanece constante. Y en el caso de la primera ley, nos encontramos con algo similar, lo que entra igual a lo que sale. Noto entre paréntesis que la energía total del volumen de control también permanece constante. Hemos dicho que en general la característica de este sistema es que todas las variables son independientes del tiempo o constantes a lo largo del tiempo. Entonces, todos los flujos que aparecen acá, sean de masa, de calor, de trabajo, etcétera, las entalpías, las velocidades, las alturas, etcétera, son valores que permanecen estables. Y en este modelo de sistema abierto al cual se pueden asimilar todo un conjunto de máquinas que ustedes las van a ir practicando en los problemas, se destaca un caso en particular, denominar así, sistema abierto F de una entrada y una salida. Cuando hablamos de entrada y salida nos referimos exclusivamente a la masa. Entonces,
Si hay una sola entrada y una sola salida, es decir, un solo flujo másico de entrada, un solo flujo másico de salida, esta ecuación quedará convertida en esta expresión. Quiere decir que en este tipo de sistema el flujo másico es en la entrada igual que en la salida y por lo tanto constante y único. Debemos recordar que en general el flujo másico es el resultado de multiplicar estas tres variables. A ver, repasando, ¿qué es ρ? Densidad, ¿Qué es ρ? Densidad. A, área, el área que atraviesa el flujo en cuestión, y B, Velocidad. velocidad. Entonces, quiero destacar lo siguiente. El hecho de que el flujo másico permanezca constante no significa que estas tres variables no puedan experimentar cambios. Es decir, mientras unas aumentan, las otras disminuyen y al final el producto permanece constante. Estos casos los van a examinar ustedes en dispositivos como por ejemplo la tobera y el difusor. Díganme, ¿en la ayudantía han trabajado algo del sistema abierto o todavía? Todavía. Ya, entonces, mire, voy a ir anotando algunas cosas que voy mencionando para que usted las vaya mirando. Dije que un caso concreto en donde se van a dar situaciones como esta que acabamos de describir, de que el flujo másico sea constante, pero no necesariamente estas tres variables, ocurre en dispositivos como la tobera, como el difusor. Entonces, para que usted vaya tomando nota de esto y se preocupe, por lo menos, o por lo pronto, de saber qué hacen esto y cómo son, qué hacen estos dispositivos. En lo que concierne a la primera ley, al desaparecer la sumatoria y ser el flujo másico de salida igual al flujo másico de entrada, entonces podemos factorizar la expresión y tendríamos flujo másico multiplicando la entalpía de salida menos la entalpía de entrada más energía cinética de salida menos energía cinética de entrada más energía potencial de salida menos energía potencial de entrada y cerrar. Esto y esto lo podemos anotar así. Cambio de entalpía, cambio de energía cinética, cambio de energía potencial. Y hacemos un último cambio, digamos, la expresión matemática, dividiendo por el flujo másico a los dos miembros de esta ecuación y nos quedaríamos con esto, ¿no? En el segundo miembro. Para no anotarlo, lo estoy poniendo así. Este valor lo vamos a llamar Q de volumen de control y este valor W de volumen de control. Si yo le pongo unidades, por ejemplo acá, ¿en qué se mide el flujo de calor? Cuénteme. Kilocalorías hora. Kilocalorías hora o kilocalorías minuto, ya, pongamos hora. ¿En qué se mide el flujo másico? Kilogramos hora. Kilogramos hora. Y entonces fíjese las unidades que va a tener Q y las unidades que va a tener W. Kilocalorías por kilogramo, pero está referido a un kilogramo que forma parte del flujo. A ver si me entienden esto.
Supongamos que este sea el volumen de control. Por acá está ubicada la entrada y entonces tengo un flujo másico ingresando. Por acá está ubicada la salida y tengo un flujo másico igual saliendo e igual al flujo másico en cualquier sección del volumen de control. Bien, podría ser esto un tubo, un pedazo de tubo. Cuando pasa el fluido por el volumen de control, entonces intercambia calor y o trabajo mecánico. ¿Lo ven? Pero estas cantidades están medidas por cada kilogramo que forma parte de este flujo. Es decir, si yo mirara 1 kilogramo en la entrada, este kilogramo se mueve por acá, entonces sale por este lado. En el transcurso de este viaje, desde la entrada hasta la salida, intercambió esta cantidad de calor y o esta cantidad de trabajo mecánico. Y también cambió la entalpía desde la entrada hasta la salida, cambió la energía cinética o la velocidad desde la entrada hasta la salida y cambió probablemente la energía potencial porque cambió la altura entre la entrada y la salida. Quisiera saber si me están entendiendo el grafiquito que... Sí, Ingeniero. nadie dice nada. Ya. Entonces, es importante lo que estoy mencionando, de que acá aparece el flujo másico, porque aquí adentro de este espacio hay una cierta masa que es la que llamamos masa del volumen de control. Pero fíjese que este valor Q no se refiere a los kilogramos de esta masa, sino a cada kilogramo del flujo másico, que no es lo mismo, ¿cierto? Sí, ingeniero. Finalmente, si yo diferencio esta última expresión matemática, entonces la voy a escribir así. Y del otro lado, lo que es delta se convierte en D. Y esta ecuación parecería ser conocida, ¿no? Salvo por un detalle. ¿A qué ecuación se parece esta? Ojo que vamos a dar examen pronto. A la primera ley de la termodinámica. Sí, esta es la primera ley de la termodinámica para un sistema F de una entrada y una salida. Pero ¿a qué otra ecuación se parece esta? Casi igual, salvo por un detalle. ¿Lo ven? La entalpía suele tener energía interna. Claro, pero entonces estamos hablando de qué? ¿De qué tipo de sistema? Abierto. Acá pues estamos hablando de sistema abierto, pero si en lugar de H apareciera U, ¿de qué tipo de sistema estaríamos hablando? Sistema cerrado. El sistema cerrado. Entonces estas dos ecuaciones son muy parecidas. En el fondo, ¿saben? En el fondo las dos ecuaciones son la misma historia. La misma historia. Y ahora vamos a aprovechar esta cosa que estoy poniendo de manifiesto, esto que estoy indicando de que en el fondo se trata de lo mismo. Si usted miró
el desarrollo que se hace para encontrar estas ecuaciones generales del sistema abierto, usted se va a dar cuenta de que el punto de partida es la ecuación del sistema cerrado y se le va haciendo modificaciones hasta que termina convertida en una ecuación del sistema abierto. Pero en el fondo se trata de lo mismo, simplemente que la forma de mostrar los elementos de la ecuación cambia. Voy a borrar un poco. Sigue llegando la gente, no sé qué pensamientos raros tienen. Y aquí estoy yo de portero, abriéndole la puerta para que entren los doctores. Salvo que tengan algún trabajo o algo por el estilo, no hay motivo para no ser puntual. Vamos a aprovechar para lo que voy a plantear a continuación. Este dibujo que he hecho lo estoy dejando listar. Fíjese que para trabajar este sistema, que estamos considerándolo F de una entrada y una salida, entonces la primera ley toma esta forma. Ahora, en esto, supongamos que este es un kilogramo que corresponde o pertenece al flujo másico que está entrando y que está saliendo de este espacio. Pero ahora olvídese del espacio, ya no vamos a hacer el enfoque de este espacio que atraviesa el flujo másico, sino que ahora vamos a ponernos a observar lo que ocurre con este kilogramo que desde esta posición que la marqué E de entrada se va a mover siguiendo esta trayectoria hasta la posición S de salida y en el interín va a poder intercambiar calor y o trabajo mecánico y va a cambiar su entalpía, su energía interna, su velocidad, su altura, etc. Pregunto, ¿qué tipo de sistema termodinámico es este kilo que viaja desde esta posición hasta esta posición y hace o experimenta todo lo que acabo de describir? Algunas veces les he dicho, ¿saben? Esto es como esa adivinanza que dice, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿De qué color es? Blanco. Blanco. Pues eso estoy preguntando, ¿de qué color es este kilo que sigue siendo un kilo? ¿Qué tipo de sistema termodinámico sería, o es mejor dicho, este kilo? A ver, un sistema cuya masa permanece constante es un 1 en E. Un sistema cerrado. Sistema cerrado. O sea que el mismo asunto que estamos planteando acá a través de este dibujo, lo podemos enfocar desde el punto de vista del sistema abierto con esta ley, pero también lo podemos enfocar como que si fuera un sistema cerrado, porque nos estamos refiriendo a un kilo, tanto acá arriba como ahora a este kilogramo sistema cerrado, y por lo tanto es tan válida esa ley que anoté antes como esta.
¿cierto? Lo único que está cambiando, vuelvo a recalcar, es el punto de vista. Es decir, como cuando usted va al estadio o mira en la televisión, bueno, cuando va al estadio y se ubica usted en una posición y ve un gol, ¿ya? El vecino que está al frente, en las otras tribunas del frente, también ve el mismo asunto, pero tiene otra posición, ¿no? Otro enfoque, otra visión. Lo mismo, otro punto de vista, es lo mismo acá con esta ecuación que con esta ecuación. Es decir, ambas nos tienen que llevar a establecer las mismas conclusiones. ¿Dónde está la diferencia entre estas dos ecuaciones? La cantidad de calor que va a intercambiar este kilo es igual en el sistema abierto con el sistema cerrado. El cambio de velocidad que puede experimentar ese kilo va a ser igual que si el sistema fuera cerrado o si el sistema fuera abierto. Y lo mismo con la energía potencial. ¿Dónde está la diferencia acá y acá? A ver. Hay diferencia porque, si usted recuerda bien, H es igual a U más P por B. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre H y U? Este valor. Y este valor, que dijimos ya en su momento que a veces se lo llama energía de presión, no es otra cosa que el trabajo mecánico que le permite a este kilogramo moverse, entrar y salir en el volumen de control o moverse directamente desde esta posición hasta la otra posición. Y entonces, por eso es que este valor y este valor son distintos. Si yo hago una resta de los valores de Q, voy a tener menos dW del sistema cerrado igual a DH menos DU. ¿Cierto? Y ahora voy a añadir algunas cosas. Fíjese que si H igual a U más P por B, DH, ¿a qué es? Eso, ¿cierto? Eso por una parte. Y si además le añadimos a este ingrediente de que el proceso que esté ocurriendo en ese sistema cerrado, en ese sistema abierto, sea un proceso cuasi equilibrio, si es en el sistema cerrado, ya sabemos que el trabajo mecánico es igual a P por diferencial de B. Entonces, reemplazando este valor y este valor en esta ecuación, voy a llegar a esta conclusión. Esto es de U más P por dB más B por dP y finalmente me queda menos de U, este valor. Y entonces este menos y menos, ¿qué hace? Más. Cuando lo pase al otro lado se simplifica con este, ¿no? Y este du con este du se simplifica y entonces nos quedamos con una conclusión que es así. Y la voy a resaltar, la estoy escribiendo más grande para que usted note. ¿Qué me dice esta expresión matemática? Me dice que cuando las cosas son con esta calidad,
de cuasi equilibrio, el trabajo intercambiado por el volumen de control en un sistema F de una entrada y una salida, lo puedo calcular con esta expresión matemática. ¿Qué tengo que hacer para poner en práctica o aplicar esta expresión matemática? Pues sencillamente integrar. Para eso necesito conocer los límites de presión y necesito conocer cómo es el volumen específico en función de la presión. De tal manera que yo al final lo que tenga sea una función f de p por dp para resolverla integrando. Pregunta. Voy a ir borrando porque necesito espacio. A veces resultan aburridas las demostraciones, pero cuando uno entiende la cosa y sabe de dónde viene determinado asunto, no le cuesta tanto la aplicación, la puesta en práctica. Ese es el gran detalle. A diferencia del que simplemente piensa que todas las ecuaciones son como los remedios, no saben qué son, pero te creen que es bueno, nomás no, y hay que tragárselo. ¿Preguntas? Bueno, sigo entonces. Todos están tranquilos y conformes. Supongamos que en este diagrama PV voy a represento, mejor dicho, lo que le ocurre a este kilogramo que entra y sale del volumen de control, o a este kilogramo sistema cerrado que sencillamente se mueve de una posición a otra y experimenta lo que acabamos de describir anteriormente. Como el proceso es cuasi equilibrio, entonces yo podría decir, bueno, esta, por ejemplo, representa el estado termodinámico de entrada. Este es el proceso que está experimentando el fluido que atraviesa ese volumen de control saliendo en esta condición, en este estado de salida S. Fíjense qué ha ocurrido con el volumen específico, qué ha ocurrido con la presión. ¿Lo ven? Quisiera que me diga qué tipo de fluido es el que está experimentando este proceso. Porque cuando hablamos de fluido nos encontramos con distintas posibilidades, que sea líquido, que sea gas, vapor o que sea una mezcla. Cuando ocurre algo como lo que estamos representando en el diagrama PV, ¿de qué se trata? De un gas, de vapor. ¿De un gas o de un vapor? Y eso está claro. ¿Por qué? Porque durante el incremento de presión se está efectuando o está experimentando el fluido una disminución de volumen. Si se tratara de un líquido, ¿cómo sería el proceso de aumento de presión del líquido? ¿Cambiaría el volumen? No. No. Y entonces tendríamos un proceso más o menos así, ¿no? Digamos desde E hasta S'. Entonces, por acá, bien podríamos esto asimilarlo a un gas o un vapor, y por acá esto lo podríamos asimilar a un líquido. Y el proceso que estamos describiendo en realidad es lo que podríamos llamar una compresión, pero con circulación de fluido, ¿no? Es decir,
este kilogramo entra con una determinada presión y sale con otra presión más alta después de pasar por el volumen de control, que no es otra cosa que una máquina que está diseñada para provocar este efecto. En el caso de los gases, esto es provocado por una máquina que se llama compresor, y en el caso de los líquidos, esto es provocado por otra máquina que se llama bomba. ¿Estamos? Bueno, de acuerdo con esta ecuación que hemos escrito acá, si el proceso es cuasiequilibrio tal como lo estamos mostrando en las gráficas, entonces el trabajo del volumen de control, lo voy a anotar acá, sería igual a menos la integral de onda de entrada y la presión de salida, ¿cierto? Ahora, si yo la interpreto gráficamente a esta integral, ¿qué viene a hacer en el diagrama PV esta integral? El área entre la presión de entrada y la presión de salida. Sí, señor. Por ejemplo, en el caso del gas sería esto. Y en el caso del líquido sería todo esto, ¿no? Es decir, en un diagrama PV, el área a la izquierda de cualquier proceso cuasi equilibrio representa el trabajo mecánico intercambiado cuando el sistema es con circulación de fluido abierto, F, y concretamente de una entrada y una salida. Entonces, de esta manera podemos nosotros examinar esta máquina que se llama compresor y esta otra máquina que se llama bomba. En el caso de la bomba, esta aplicación es muy simple porque este volumen específico, ¿cómo es? De acuerdo con lo que hemos graficado acá. Constante. Constante, y entonces sale afuera, y en el caso de la bomba, el trabajo de la bomba sería igual a menos el volumen específico de entrada o de salida, que va a ser el mismo, por presión de salida menos presión de entrada. ¿Ven? Esta expresión es muy sencillita. En el caso de los gases, es necesaria esta ecuación de estado que me dice cómo es B en relación con P. Entonces yo tengo que venir acá a esta integral, reemplazar esa función matemática y resolver la integral. Y para eso entonces es necesario estar al tanto de qué tipo de función matemática es la que usted va a integrar a fin de resolver dicha integral. A ver, otro asuntito que tiene que ver con esta gráfica, que ya también lo explicamos en el caso del sistema cerrado, donde el trabajo mecánico es el área que está por debajo. Entonces, el signo del trabajo mecánico, a ver, examinemos. ¿Qué signo tiene el volumen específico en esta expresión? ¿Qué signo tiene el volumen específico? ¿Usted conoce algún volumen específico negativo? No, no hay. Entonces esto es positivo. En cambio, el diferencial de presión puede ser positivo o negativo. En este caso particular de ES o ES', ¿qué signo tiene el diferencial de presión? Estoy esperando que me respondan. ¿Cómo vamos de ir al examen y no hay unas respuestas rápidas de cosas tan sencillas que estamos preguntando?
¿Qué pasa con la presión acá? ¿Acaso no aumenta? Entonces, ¿cómo debe ser este diferencial de presión? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y entonces el trabajo va a resultar negativo, ¿no? Quiere decir que para aumentar la presión, la máquina, bomba o compresor tiene que comer trabajo mecánico. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué hace esta máquina? Convierte trabajo mecánico en energía de presión. ¿Se da cuenta? Eso hacen los compresores y eso hacen las bombas. Bueno, pregunta de todo lo que hemos comentado, porque ya... Disculpe, ingeniero, si fuera con presión el diferencial de presión sería negativo, el trabajo sería No, 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 positivo. no, 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 no. También es positivo, pues. El diferencial de presión es positivo cuando se comprime, sea este líquido o sea gas. Si se expande, entonces el diferencial es negativo, porque la presión disminuye. Es decir, en el caso de un gas, en lugar de que el proceso sea así, entonces será así. ¿Lo ven? Cuando uno habla del diferencial, siempre tiene que pensar en el valor final menos el valor inicial. Entonces, si usted sabe cuál es mayor, inmediatamente va a conocer el signo del diferencial, ¿verdad? Bueno, repasen todo esto y alisten todas las dudas que tuvieran porque el día martes próximo es la última clase antes del examen y entonces tenemos que aprovecharla en ese sentido. Si no, seguimos avanzando, pues, ¿no? ¿Listo? Sí, ingeniero. Sí. Está bien, Ahí ingeniero. está. Bueno, será entonces hasta el próximo día martes. Gracias, Me ingeniero. despido de todos.